Chusen, achuf. Bueno, volvimos. Un hola, a ver, un hola de qué tal. Hola. Gracias. Hello. Hello, hello. Ahí está. Gracias. Bueno, entonces, compartimos de vuelta. Bueno, entonces el sistema más simple, arco reflejo, monosináptico, después se va haciendo más complejo, bisináptico. Ahora, bisináptico puede ser trisináptico, etc. Hasta que llega un momento en que en vez de ser un arco reflejo, circuitos determinados, ¿está bien? Este es un circuito arco reflejo, pero hay otros circuitos que, no sé, que llevan miles de neuronas. No quiere decir que hay dos neuronas literal, esto es un paquete de neuronas, acaban cientos que hay 7 neuronas, o una neurona que sube y una neurona que baja, sino que son muchas neuronas que suben, muchas que llevan información para un lado y muchas para el otro. ¿Está bien? O sea, son paquetes de neuronas. Lo mismo, un nervio no tiene 2 axones, tiene miles de axones. Bueno, aclaraciones tontas, pero nada, que si uno no las hace pareciera que no, pero hay una zona. Bueno, ahora cuando uno quiere describir este sistema, lo describe ¿cómo? Lo describe diciendo dónde están ubicadas cada neurona, cada cuerpo neuronal. Entonces, me voy al arco reflejo monosináptico. Primero, ¿cuántas neuronas constituyen el arco reflejo monosináptico? Y 2. 2. Una motora y una sensitiva sería. Perfecto. ¿Dónde está la primera neurona del circuito? ¿Dónde está el cuerpo de la primera neurona del circuito? La periferia. Bueno, pero el cuerpo específicamente está en un lugar. Sí. ¿Se llama? El otro está en la médula. El primer cuerpo está en el ganglio de la raíz dorsal. Bueno. ¿Y la segunda neurona dónde está? Bueno, ahí sí depende, o en la médula. En este caso, hasta anterior de la médula, podía haber estado en el tronco encefálico. Bulbo protuberancia mesencéfalo. ¿Se entiende? Para este arco reflejo bisináptico, primera neurona en el ganglio de la raíz dorsal, segunda neurona en el asta anterior de la médula o en el tronco encefálico en un núcleo. Ahora me voy al otro arco reflejo. El arco reflejo bisináptico. Y acá, entonces, la primera neurona, ¿dónde está? Primero, ¿cuántas neuronas tiene este sistema? 3. Perfecto. ¿Dónde está la primera? La primera está a la izquierda, digamos. Es parte de la neurona sensitiva, pero no sé dónde está puntualmente. Hasta. El ganglio. En el ganglio de la raíz dorsal. Igual que en el otro caso. ¿O no se ve que está igual en el otro caso? ¿Se ve o no? Sí, sí, totalmente, se ve. O sea, Sí, sí. la pregunta no tenía nada de raro. No. Era una pregunta casi infantil. Porque, bien, era esto mismo. Perfecto, la primera neurona ya la tengo. La tercera neurona, ¿dónde está? Y está en el asta posterior de la médula. Posterior o anterior. La tercera neurona. ¿Cuál es la tercera neurona? ¿Esta que pongo con la letra A o la que pongo con la letra B? No, la B. La B ¿Dónde está la neurona B? en el cerebro.
¿Cómo? Sí. No entendí En qué el dijo. cerebro. ¿Cómo en el cerebro? ¿La neurona se ve ahí dibujada? Sí. ¿Y se ve dibujado el Sí. cerebro ahí? No, no, no. No, Entonces, Dice materia blanca, pero no, no, no es el cerebro eso. A ver. ¿qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Asta anterior de la médula. ¿Cuál es su nombre? Homero Thompson. Claro, si vean los Simpsons el capítulo de Homero Thompson, Simpson. Homero sí, Simpson. pero vea el capítulo de Homero Thompson y va a ver lo que quiero significar con esto. Hay un capítulo que le dicen al tipo, justamente, mira, a partir de ahora usted se llama, porque le dan una identidad encubierta, se llama Homero Thompson. Bueno, a ver, ¿cómo se llama usted? Homero Simpson, dice el tipo. No, 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 usted se llama Homero Thompson. Bien, bien. Bueno, díganos su nombre, Homero Simpson. Claro. Y esto, lo mismo, esto es el asta anterior de la médula. La misma que está acá. ¿Se entiende o no se entiende? Más o menos. Asta anterior de la médula. Hasta, Vos lo dijiste, sí se entiende. Y lo marcaste, sí. Que eso es eso. pero lo habíamos visto, lo habíamos conversado, que esto era la asta anterior o motora. Sí, pero relacionar los dos dibujos, a veces vos decís qué cosa de un dibujo es lo mismo en el otro, a veces no es tan Pero, claro. no, bueno, pero Marcaste antes, por ejemplo, eso es claro lo que marcaste antes, dónde estaba la neurona, la primera neurona en la izquierda y dónde estaba en la derecha. Ahí, cuando lo marcaste, se ve claramente y eso, en el pero otro no se ve claramente. Sí, también se ve sí, claramente. qué sé yo. No se ve que esto no es el mismo dibujo que esto. Esto no es lo mismo que esto. Miren, esto así Parecido, es parecido. Sí, es parecido, sí. es el mismo dibujo. ¿Cómo si, cómo? Está, sí, no tiene, claro, lógico. Esto es de otro lado. No, mira, es la misma visión, la misma vista. Lo único que tiene esto es tridimensional, que le pusieron acá tridimensional. Pero Claro, después, bueno, no pero, entiendo. bueno, pero es el mismo dibujo. Mira, el asta posterior Claro, pero acá. vos dibujaste ese contorno y yo, por ejemplo, mirando ese dibujo, quizá hubiera dibujado otro contorno, hubiera dibujado el contorno interno de donde están las dos neuronas, ponele, ¿me entendés? Esa parte. Entonces, Acá, sí, claro, eso. bueno, pero si dibujas todo, pero yo, por ejemplo, marco así acá y marco así acá, evidentemente, esto es la H que ya vimos varias veces. Entonces, y acá se ve el resto, la otra parte de la H, ahí. O sea, no importa que tenga la forma recta o que la tenga un poquito menos recta, esto nada, pero se entiende que esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto. Y además, este es un cordón lateral y este también es un cordón lateral, es el mismo dibujo. Este es un cordón anterior y este es un cordón anterior. Y este es un cordón posterior y este es un cordón posterior. Es la médula que de hecho ya habíamos visto antes también, ¿no? Pero no sea de ello. Bueno. Y además que lo habíamos descrito recién, pero está bien, no importa. Ahora ahí se ve. Hasta anterior de la médula. Esto es un arco reflejo y se ve perfecto el arco reflejo. Y este es otro, también se ve el arco reflejo. Y la primera neurona de este arco, que está en el ganglio de la raíz dorsal, y la tercera neurona, que está en el asta anterior de la médula, están ubicadas en el mismo lugar en uno y otro caso. Acá y acá. Esta neurona es la misma que esta, y esta neurona es la misma que esta. Lo único que hay de más en este sistema es esta neurona.
¿Dónde está la segunda neurona? Está en la raíz posterior, o raíz dorsal, o raíz sensitiva, perdón, raíz no, asta dorsal, o asta sensitiva, o asta posterior de la médula, para la médula, y si no se encuentra en el bulbo o en la protuberancia. Perdón, bulbo, protuberancia, mesencéfalo, o sea, en el tronco encefálico. Asta dorsal o en el tronco encefálico, el núcleo sensitivo del tronco encefálico. Bueno, ahí están las neuronas. Las vías, estos se llaman entonces, estos caminitos, toman el nombre de vías. Entonces, acá lo que estoy viendo son dos vías. Una vía que tiene 2 neuronas y una vía que tiene 3 neuronas. ¿Está bien? Estoy viendo dos vías. Una vía que tiene 2 neuronas, una vía que tiene 3. Esta vía tiene 2 neuronas. Y esta vía tiene 3 neuronas. 1, 2 y 3. Y así se describen estos caminitos como justamente vías. ¿Está bien? En este caso, esta vía sería el arco reflejo bisináptico, esta la vía arco reflejo monosináptico. Pero son vías de conducción, circuitos. Este es un circuito, ¿ven? Yo pincho la piel, se estimulan los axones de estas neuronas, la información viaja a través de los axones periféricos, viaja por los centrales, le informa a una interneurona, la interneurona le informa a una motoneurona, la motoneurona me contrae el músculo y yo saco lo que me esté pinchando. Entonces yo estaba pinchando acá una mano, un dedo, la piel de un dedo, y acá retiré el dedo. Un arco reflejo. De nuevo, esta neurona que yo veo acá no trabaja de forma independiente tampoco. Estas neuronas no trabajan independientes, de modo tal que yo voy a sacarme sangre, me pinchan con una aguja acá, pero esta información llega a la médula dice retira el brazo porque te están pinchando, pero yo digo desde arriba, desde el sistema nervioso central más alto, le digo no saco nada el brazo, no saco. Y mi brazo se queda donde está. Quiere decir que este sistema es regulable por neuronas que provienen de lugares más altos. ¿Está bien? O sea que esto es controlable de forma voluntaria o de otras formas. Entonces, este movimiento es controlable. Pero si no lo controlo, porque estoy durmiendo, porque estoy distraído, por lo que sea, lo puedo ver perfecto. Si estoy distraído y viene alguien y me pincha una nalguidia, por ejemplo, me pincha las nalgas, entonces me pincha, la información viaja a mi médula, sacrolumbar, y automáticamente se le informa a mis motoneuronas, y mis motoneuronas me hacen saltar hino de alegría. ¿Ven? Entonces salto para evitar el pinchazo. ¿De acuerdo? Es decir, que acá hay un reflejo. ¿Para qué sirve esto? Para no tener que informar, para que la información no necesariamente tenga que ir hacia lugares más altos para ser procesada. ¿Por qué? Porque eso lleva unos milisegundos, y esos milisegundos podrían representar la vida misma. ¿Bien? Podrían representar la vida. Por ejemplo, no sé, la mordedura de un animal venenoso, o la picadura con una espina especial, o que me causa un daño, o no sé, lo que fuera. Es decir, puede representar daño. Entonces, para evitar eso, entonces se le informa al sistema nervioso central más alto, se le informa al cerebro todo, porque el cerebro está consciente, porque yo estoy consciente que me pinchan. Sin embargo, la respuesta es anterior a que el cerebro decida. Y si el cerebro quiere decidir, decide en un ratito. Decide y dice, no, mira, esto vas a hacer esto, no, deja el brazo donde está porque te van a sacar sangre, hijo. Esa vacuna de Sputnik no te va a hacer daño, vacunate.
por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces la información viaja. Acá arriba dice, no, la AstraZeneca no, salís corriendo, por ejemplo. No quiero la Sputnik, etc. Bueno, conclusión que acá tengo dos formas simples de funcionamiento, pero además me están mostrando cómo describo los sistemas. Los describo con el número de neuronas que tienen y con la secuencia de las neuronas ubicándolas en su sitio. Entonces, tengo arco reflejo monosináptico, tengo reflejos bisinápticos, tengo reflejos más, que tienen más neuronas. Decía, por ejemplo, mi retina recibe luz, la luz impacta en mi retina, se estimulan neuronas, esas neuronas estimulan a otras neuronas que están en el tálamo, esas neuronas que están en el tálamo estimulan otras neuronas que están en el tronco encefálico, y esas neuronas llevan información al músculo del iris, y el músculo del iris se modifica. Entonces, quiere decir que ahí el arco reflejo tiene más de 2 neuronas o más de 3 neuronas. Es decir, tiene neuronas en la retina, tiene neurona en el tálamo, tiene neurona en el tronco encefálico, ¿está bien? Ahí tiene por lo menos 3, que en realidad son 4, porque hay una neurona receptora, o sea que hay 4 neuronas, eso es un arco reflejo de 4 neuronas. Entonces, y después así puedo encontrar arco reflejo de más neuronas. ¿Está bien? Generalmente los arcos reflejos tienen pocas neuronas, pueden tener 5 o 6 neuronas, porque los arcos reflejos son para responder lo más rápido que se pueda. ¿Está bien? Luego hay circuitos que no son arcos reflejos y que son más complejos, y entonces tienen miles de neuronas. Por ejemplo, un pensamiento elaborado. ¿Está bien? Un pensamiento, la elaboración de pensamiento requiere de muchos circuitos que se prendan en un mismo momento en forma secuencial. Generalmente los circuitos se prenden en forma secuencial. Pero ojo, porque los circuitos se pueden prender en forma secuencial, pero en red. Entonces, un circuito se puede prender en forma secuencial como de red. Entonces, una neurona en el cerebro estimula a otra neurona que también está en el cerebro, que estimula a otra neurona, y esto es un circuito. Pero a su vez, este grupo de neuronas estimulan a otras neuronas, que estimulan a otras neuronas, y entonces se forman circuitos, ¿se entiende? Circuitos que funcionan en forma paralela. Entonces por ahí proceso una información, no con un caminito exacto, sino con varios caminitos. Y a su vez, esta neurona informa a otra, y esta otra le informa a otra que está por acá, pero a su vez le da información en este grupo. Hay unas que le dan información a estas también. Entonces forman circuitos. La mayoría de los circuitos nosotros todavía no sabemos describirlos. La mayoría no sabemos describirlos. Tenemos algunas nociones, pero algunos circuitos más o menos los describimos. Y entonces, siguiendo estas premisas, lo que vamos a hacer es describir algunos circuitos que nos interesan. Bien. Y entonces me voy acá. Bueno, me voy a algún lado, voy a tener que llegar. Pero vamos a hacer así, porque si no, vamos a tardar 3 días para hacer una cosa aquí. La paro, acá está. Y entonces vamos a los circuitos básicos que nos interesan. Los dos primeros circuitos que vemos, sistema motor y sensitivo. Bien, el sistema motor, ¿para qué sirve el sistema motor? ¿Para qué servirá el sistema motor? Todo lo que tenga que ver con el movimiento. ¿Cuál será el efector del sistema motor? ¿Cuál es el efector del sistema motor?
la musculatura. El músculo, claro, es el efector final. Y si no, motor, mover, músculo. ¿Está bien? Por lo tanto, el último eslabón de la cadena del sistema motor tiene que ser el músculo esquelético. ¿Está bien? El músculo esquelético es el último eslabón de la cadena del sistema motor. A su vez, ese eslabón último, para poder generarse, para poder hacer su trabajo, ¿en qué consiste el trabajo de un músculo? Contracción, Acortarse. relajación. Contracción. No, la función no es relajarse, la función es contraerse. Esa es la Ok. función de un músculo, contracción. ¿Está bien? El músculo se contrae o se relaja, pero la contracción es la contracción es la función. Ahora, para que el músculo se contraiga, ¿qué tiene que pasar para que el músculo se contraiga? Tengo un músculo, una fibra muscular. Se tiene que despolarizar la célula. ¿Cómo? Se tiene que despolarizar. Se tiene que despolarizar para que entre calcio. Es decir, para que se contraiga, tiene que desplazarse la actina sobre la miosina. Para que esto suceda, tiene que entrar calcio a la célula. ¿Por qué? Porque el calcio moviliza la troponina, moviliza la tropomiosina, perdón, del sitio de unión de la miosina. Y para que esto suceda, la troponina tiene que desplazarlo, y para que la troponina desplace la tropomiosina, tiene que unirse a calcio. Y para que entre calcio a la célula, tiene que la célula abrir compuertas, canales, voltaje dependientes, y para que entre el calcio, entonces tiene que despolarizarse. Hasta ahí estamos de acuerdo, el músculo tiene que despolarizarse. Y para despolarizarse, ¿cómo se puede despolarizar un músculo esquelético? ¿Cómo harían ustedes para despolarizar un músculo esquelético? Si fueran ustedes mismos, tienen que decidir cómo despolarizar un músculo esquelético. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, podríamos agarrar un cablecito, pelarlo y tocar con el cablecito el músculo. Enchufo y el músculo se va a contraer. La corriente eléctrica externa va a hacer que el músculo se contraiga. ¿Alguna vez metieron el dedo en el enchufe? ¿Alguna vez tocaron, sintieron corriente o no? Y accidentalmente sí. Claro, Sí. quiero suponer que accidentalmente, claro. Es que fui a meter los dedos. Claro. ¿Qué pasa Sí, cuando uno toca un enchufe? ¿Qué le pasa? todo el cuerpo se contrae, digamos, no es solo la parte donde uno toca, o sea, hay como una... Pero siente que se contrae el cuerpo. Sí, El cuerpo totalmente. como se siente como le pasa la corriente y el músculo se contrae. ¿Está Sí, bien? sí, así es. Bueno, efectivamente los músculos se contraen por acción eléctrica. Bien, esa sería una manera de generar una contracción. Es decir, la electricidad despolariza la célula y entra calcio. Pero este método no es fisiológico, así que no nos sirve. Y en la fisiología, ¿qué podría pasar para que se despolarice una célula? Bueno, para que se despolarice la célula, analicemos. ¿En qué consiste que se despolarice una célula? Que entra calcio. No. No. ¿En qué pasa el umbral, digamos? Sodio. Que cambia la polaridad. No, sodio, entra sodio. Entra sodio. Esto Ajá. lo vimos 257.834,2 veces. Entra sodio. Para que entre sodio, tienen que abrirse canales. Y los Los canales canales tienen
tienen que abrirse varios, porque si se abre uno solo, digamos, tiene que Ese ser es, solo largo. bueno, eso en la neurona. En esto también se abren varios, bueno, pero no importa. Ahora mi pregunta es, se abren canales. ¿Por qué se abren los canales? ¿Qué tienen de particular estos canales para abrirse? ¿De qué depende que un canal se abra? Y de la diferencia de concentración que hay de No. Dentro y afuera, fuera de la célula. No, del gradiente de concentración que hay entre adentro y afuera. no, de eso no depende que se abra. De eso depende que pase sodio para un lado o para el otro, pero no que se abra. Acá puedo poner todo el sodio del mundo y no Y puede no se abrir, abre. y no puede abrir los canales. Los canales, en nuestro cuerpo, los canales tienen dos características, pueden ser de dos tipos, eso lo vimos del primer día. ¿Qué características pueden tener estos canales? Pueden ser Voltaje dependientes voltaje dependientes o, o quimia dependientes. bueno, ligando dependientes. No. Son las dos opciones, no hay otra opción. ¿Entiendes? O son dependientes de ligando o son dependientes de voltaje. Entonces, para que se despolarice una célula tiene que entrar sodio. Para que se abra un canal de sodio, tiene que haber algo que lo abrió. O un voltaje o un ligando que se unió a un receptor, y ese ligando que se unió al receptor modificó el canal. No hay otra opción. En una neurona, por ejemplo, cuando se despolariza un sector, eso genera una modificación de voltaje que hace que se despolarice el sector siguiente. Canales voltaje dependientes. Pero para que se inicie la despolarización, para que aparezca la primera despolarización, se necesita un canal dependiente de ligando, que esté acoplado a un receptor. Entonces los neurotransmisores se acoplan al receptor, el receptor modifica el canal y entra sodio. Una vez que entró sodio, la célula empieza a despolarizarse por contigüidad. Este es un canal ligando dependiente. En el músculo hay canales ligando dependientes que se abren e inician la despolarización de la célula. La pregunta es, entonces la pregunta siguiente es, entonces hasta ahora tengo así. ¿Por qué se despolariza el músculo? Se despolariza porque le entra sodio. ¿Por qué entra sodio? Entra sodio porque... Bueno, porque hay un impulso, un estímulo que se tiene que generar antes. ¿Cómo? Que para que se comience con la despolarización, más allá de que pase esto, tiene que haber como un estímulo antes. Bueno, y el estímulo entonces quiere decir que para que se inicie esta despolarización del músculo, tiene que haber un estímulo. Bien. ¿Y en qué consiste eso del estímulo? ¿En qué consiste? ¿El estímulo para qué servirá? Las neuronas envíen neuroreceptores que se adhieran a Neurotransmisores. los canales, neurotransmisores, perdón, que se adhieran a los canales para que puedan ingresar a los canales de la membrana de la célula. No se adhieren a los canales, sino a receptores que están acoplados a los canales. ¿Está bien? La neurona emite neurotransmisores, los neurotransmisores se unen a un receptor y ese receptor está unido a canales ligando dependientes y entra sodio. No entró sodio por casualidad, entró sodio porque hay neurotransmisores que están generando un estímulo en receptores que están ligados a canales. Quiere decir que para que se abran los canales de sodio, tuvieron que modificarse los receptores. Y para que se modifiquen los receptores, tuvo que haber neurotransmisores. ¿Los neurotransmisores de dónde salieron?
De una neurona. Sí. ¿Y cómo salieron de la neurona? Salieron por una puerta giratoria, salieron con por un túnel secreto. ¿Cómo salieron los neurotransmisores? No, como la célula estaba despolarizada, las vesículas liberaron los neurotransmisores. Muy bien. Perfecto. Entonces, se liberaron los neurotransmisores porque las vesículas se acercaron a la membrana del terminal axonal y eso liberó. ¿Y por qué se liberaron? Porque entró calcio a la célula. ¿Y por qué entró calcio a esta célula? Ahora hablo de la neurona. ¿Por qué entró calcio? Porque se abrieron canales. ¿Y por qué se abrieron canales? Porque esos canales de calcio eran voltaje dependientes. Y como la neurona se venía despolarizando, entonces ese voltaje abrió canales de calcio. El calcio entró, las vesículas se acercaron a la membrana, se liberó el neurotransmisor tocó el receptor abrió los canales de sodio, entró sodio a la célula, se despolarizó, entró calcio ahora a la célula esta y se produjo la contracción muscular. ¡Sarán! Ahora me falta por qué la neurona se despolarizó. ¿Y por qué se despolarizó la neurona? Porque otra neurona sensitiva. Puede ser que una neurona sensitiva u otra neurona la despolarizó, porque hubo un estímulo sobre esta neurona que la despolarizó. ¿Está bien? El estímulo fue el suficiente, fueron los suficientes PEPs, potenciales excitatorios posinápticos locales, hubieron los suficientes PEPs y se despolarizó la neurona. ¿No? Se despolarizó, entró calcio, liberó neurotransmisor toca receptor abre canal de sodio despolariza, entra abre canal de calcio, entra calcio, se une a troponina, tropomiosina desplazada, unión de miosina, contracción muscular. Este es el sistema. Todo esto que está acá, lo resumo. Miren cómo lo resumo así de fácil. Lararín, larará. Lo resumo. Un resumen violento, pero resumen al fin. Y como lo resumo, digo, bueno, el músculo, que es este que está acá, es estimulado por un axón, que es esta flecha, cuyo cuerpo neuronal fue estimulado por otra neurona. ¡Sarán! Ahí está. Esta es mi neurona que termina en el músculo, este es mi músculo, ahí está el axón de la neurona motora, y acá tengo un axón que está estimulando a mi neurona motora. ¿Está bien? Todo eso que dibujamos antes es esto que está acá. El músculo estimulado por una motoneurona. Es decir, que al músculo lo estimula una neurona motora o motoneurona. ¿Dónde están las motoneuronas? Físicamente, ¿dónde está el cuerpo de la motoneurona? Sarán. La médula. En el asta anterior de la médula espinal. O en el tronco encefálico en núcleos. ¿Núcleos de qué? De nervios craneales, de nervios del cráneo. Es decir, que esta motoneurona es la misma que vimos ya 57 veces en el asta anterior de la médula. ¿Es la misma? Sí, la misma. Porque es la que va al músculo, no hay otra opción. ¿Vieron el asta anterior de la médula que vimos dibujado antes? Que dijeron que no se parecía uno al otro. Bueno, esa misma asta anterior de la médula tiene motoneuronas, ¿lo vimos? Sí. Bueno, son estas mismas. Acá está, se las presento. Esta motoneurona es esta.
¿Se entiende o no? Esta Sí, motoneurona está acá, es la misma. Solo que ahora, en vez de recibir la información de afuera, está recibiendo información de adentro. ¿Es la misma? Sí, es la misma. Ah, qué bueno. Efectivamente, las motoneuronas, que en realidad se las clasifica en distintas motoneuronas. Nosotros no hace falta. Hay motoneuronas por lo menos de dos tipos, las alfa y las gamma, que son motoneuronas que son un poco diferentes. Unas transmiten más rápido, otras transmiten más lento. Pero para el caso a nosotros no nos importa específicamente mucho eso. Con saber que están las motoneuronas ahí, sabemos entonces que las motoneuronas son el eslabón final que va a llegar al músculo esquelético. Cuando yo estimule esta motoneurona, ya sea con una neurona periférica como vimos en los arcos reflejos, ya sea con interneuronas como vimos en el otro arco reflejo, ya sea con neuronas que provienen sus axones de donde vengan, si yo estimulo esta motoneurona, lo que obtengo es movimiento del músculo esquelético. Es más, si pongo un electrodo que vaya al asta anterior de la médula y estimulo esa neurona, entonces se produce el movimiento del músculo esquelético. O sea que el músculo esquelético se va a mover en la medida que yo estimule esa motoneurona. No importa de dónde viene el estímulo. Si yo estimulo la motoneurona descarga, al descargar despolariza el músculo y le entra calcio y se mueve. ¿Está bien? Se hacen estudios actualmente para ver cómo una persona que tiene lastimada la médula, que no le llega buena información, cómo hago para estimularle estas neuronas para que pueda tener algún movimiento cuando perdió la inervación por una lesión en la médula. No importa. Cuestión que ahora tengo la motoneurona. ¿Dónde está la motoneurona? En el asta ventral anterior o motora, que es así como se llama, de la médula, o en los núcleos motores de los nervios craneales. Bien, que ya los vimos también. Vimos el núcleo del motor ocular común, claro. El motor ocular común es un músculo, es un nervio que mueve músculos del ojo. Perfecto. ¿Cómo se mueven esos músculos? Por axones. ¿De dónde vienen los axones? De cuerpos neuronales. ¿Dónde están esos cuerpos neuronales? En el mesencéfalo. ¿Cómo se llama el conjunto de esos cuerpos neuronales? Núcleo del óculo motor. Así se llama. Bueno, entonces tengo la neurona periférica. A su vez, la neurona periférica, ¿de dónde recibe información? De la corteza cerebral directamente. Miren, el área 4 que nombramos ayer. El área 4, o área motora primaria, que se encuentra en la circunvolución frontal ascendente, es el lugar donde está la neurona que comanda a la motoneurona, que comanda al músculo esquelético. ¿Está bien? Esto se llama vía piramidal. Vía piramidal. Las neuronas de la corteza cerebral estimulando a la médula y estimulando al músculo. Y se dice que esta vía piramidal tiene dos neuronas. Una está en la corteza, la primera neurona. Y la segunda está en la médula o en el tronco encefálico. La vía motora piramidal tiene dos neuronas.